Si alguien te observa en silencio, no siempre es amor. Si memoriza tus horarios, tus gustos, tus miedos, no siempre es conexión. A veces es obsesión con buena narrativa. Hoy comenzamos una nueva fase en Villanúpoli. No el mal que nunca muere, sino el mal que se cree bueno. El que no necesita máscara ni música terrorífica, porque está convencido de que es el héroe de su propia historia. Y para entenderlo, empezamos con alguien que millones defendieron, justificaron o incluso romantizaron en redes como si fuera el novio ideal. Joe Goldberg, un hombre que espía, manipula, encierra y mata, pero que está convencido de que todo lo hace por amor. Un asesino que no se percibe como amenaza, sino como protector, que no cree estar destruyendo vidas, sino salvándolas de sí mismas. No grita, no presume violencia, no se presenta como monstruo, se presenta como atento, como profundo, como el único capaz de amar de verdad. Y ahí está el verdadero problema, porque Joe no necesita que lo perdones, necesita que lo escuches. Y cuando lo escuchas, por un momento, todo parece más lógico. Well, hello there. Así empieza todo, no con un grito, no con una amenaza, con una frase suave, casi íntima, una frase que simula cercanía antes de que exista confianza. Joe no entra a una vida rompiendo puertas, entra observando, mira cómo hablas, cómo eliges libros, qué publicas, a quién sigues, qué inseguridades se escapan entre líneas cuando crees que nadie presta atención. Y mientras te estudia, se convence de algo profundamente peligroso, que te entiende mejor que nadie. No se percibe invadiendo tu privacidad, se percibe descubriendo tu verdad. No siente que esté cruzando límites, siente que los límites son barreras artificiales que impiden una conexión real. Aquí ocurre el primer quiebre psicológico. Joe no se pregunta si debería hacerlo, se pregunta por qué nadie más lo hizo antes. Porque en su estructura mental, observar es cuidar, seguir es proteger, intervenir es amar. Y cuando las palabras cambian, la conducta cambia de nombre. La obsesión deja de parecer obsesión. Su mente no funciona como la de un depredador impulsivo. Funciona como la de alguien que necesita sentirse necesario. Necesita ocupar un lugar que nadie más ocupa. En esa versión que construye, tú no eres una persona compleja. Eres su posibilidad. Eres su proyecto. Eres algo que debe ser guiado, incluso cuando no lo pediste. La frase, hola, tú, no es romántica, es el inicio de una dinámica donde él siempre está un paso adelante y tú, sin darte cuenta, ya estás dentro de su historia. El verdadero poder de Joe no está en lo que hace, está en cómo lo interpreta. Su narrador interno no es un complemento dramático, es su sistema de absolución. Cada invasión se transforma en preocupación, cada manipulación se convierte en estrategia, cada asesinato se racionaliza como consecuencia inevitable. Joe no actúa contra su conciencia, actúa con una conciencia perfectamente alineada con la imagen que tiene de sí mismo, y eso lo cambia todo. El psicópata clásico sabe que está rompiendo reglas. Joe está convencido de que las está corrigiendo. Si alguien miente, interviene. Si alguien traiciona, castiga. Y si alguien amenaza su idea de amor, él protege. La palabra clave no es violencia, es protección. En su marco mental no hay posesión, hay responsabilidad. No hay control, hay compromiso. No hay agresión, hay ajuste. Este mecanismo tiene nombre, disonancia cognitiva. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Yo no soy psicólogo, solo hago videitos. Cuando una acción contradice la identidad que creemos tener, la mente no suele cambiar la acción, cambia la interpretación, reformula, reetiqueta. Joe necesita verse como el bueno y para sostener esa autoimagen reorganiza cada crimen como si fuera un acto necesario dentro de una estructura moral superior.
no mata por placer, él mata porque en su lógica interna no había alternativa viable, y mientras la explicación siga sonando coherente, puede seguir mirándose al espejo sin reconocer al monstruo que otros sí ven. Joe dice que ama, pero lo que ama no es a la persona, es la imagen que fabrica de ella. Antes de conocer realmente a alguien, ya decidió quién cree que es. Interpreta gestos como señales del destino, convierte silencios en traumas que él puede sanar. Transforma errores en grietas por donde puede entrar. No se enamora de una mujer compleja, se enamora de una configuración emocional que encaje con su necesidad de ser indispensable. Aquí aparece la proyección. Joe no observa a la otra persona en su totalidad, selecciona lo que confirma dentro de su fantasía. Si ella es independiente, lo interpreta como confusión. Si toma decisiones propias, lo vive como amenaza. Si se aleja, lo redefine como traición. Porque la persona real desestabiliza la construcción que él hizo. Y Joe no sabe amar fuera de esa construcción. Ama dentro de un esquema donde él guía, corrige y protege. Eso no es conexión, es control con buena narrativa. Y la buena narrativa, cuando está bien contada, puede disfrazar casi cualquier cosa. Cuando la persona deja de coincidir con la imagen idealizada, la admiración se fractura. Primero llega la decepción, después el resentimiento y finalmente la frase más peligrosa de todas: no me dejaste otra opción. Joe no elimina porque odie, elimina porque la realidad interrumpió su fantasía. Y una fantasía que se rompe en su mente no es una señal de error, es un problema que debe ser corregido inmediatamente. Si eso suena intenso pero romántico, tal vez no estamos hablando de amor, estamos hablando de posesión con excelente redacción. Y la excelente redacción siempre encuentra quien la defienda. Parte del poder de Joe no está solo en su mente, está en la nuestra. Cumple el perfil del protagonista moderno, atractivo, culto, introspectivo, aparentemente sensible. Y eso activa algo muy humano, el efecto halo. Cuando alguien encaja en ciertos rasgos positivos, belleza, inteligencia, seguridad, el cerebro completa el resto sin pedir pruebas. Si parece profundo, asumimos que es bueno. Si parece vulnerable, asumimos que es seguro. Si habla con calma, asumimos que tiene control emocional. No evaluamos con la misma severidad a quien encaja en el molde del héroe. Si Joe fuera torpe, socialmente incómodo, desalineado, la reacción sería inmediata, alarma. Pero como encaja en la estética del protagonista, lo interpretamos como protagonista. Y por eso durante años hubo quienes lo llamaban romántico, intenso, apasionado, el mínimo que merecemos, como si la vigilancia constante fuera atención exclusiva, como si el control fuera profundidad emocional, como si la obsesión, amigos y amigas, fuera una versión más comprometida del amor. Lo inquietante no es que Joe exista, es que su comportamiento encontró validación. Pero el verdadero quiebre psicológico ocurre cuando conoce a alguien que opera bajo el mismo sistema que él, alguien que también observa, que también manipula, que también elimina. Y por primera vez, Joe no es el único que se siente moralmente justificado, se enfrenta a un espejo y el espejo claramente no devuelve el romanticismo, devuelve simetría. Y Joe tolera la oscuridad siempre que él la administre. Cuando deja de ser el único que controla la estructura, la fantasía se desmorona. No puede amar a alguien que le quite el monopolio moral, porque el héroe de su propia versión no admite competencia. Y cuando el reflejo devuelve la misma violencia que él normaliza, la narrativa ya no está tan cómoda. Cuando conocemos a Joe, nos damos cuenta que él necesita convencerse, necesita una explicación sólida, necesita un argumento que calme cualquier incomodidad interna. Pero con el tiempo, lentamente algo cambia.
La justificación deja de ser un proceso consciente y se convierte en un reflejo. Ya no hay pausas antes de intervenir, no hay verdadero debate moral, ya no hay esa tensión que debería aparecer cuando alguien cruza una línea irreversible. La violencia deja de sentirse excepcional y empieza a sentirse funcional. Se vuelve parte del método, parte de una rutina que ya no necesita dramatismo. Joe no entra en crisis después de eliminar a alguien. Entra en planificación, piensa en logística, en consecuencias prácticas, en cómo reorganizar el escenario para que la historia continúe sin interrupciones. Y ahí está el punto inquietante. No es ausencia de emoción, es ausencia de fricción. Su mente ya no debate si debería hacerlo, debate cómo optimizarlo. La culpa ya no es obstáculo, es apenas una incomodidad breve que se resuelve con una nueva explicación, mejor formulada que la anterior. Cuando la identidad de hombre bueno está completamente consolidada, ya no necesita pruebas constantes, simplemente se asume. Y cuando alguien asume que es el bueno, cualquier acción puede convertirse en herramienta legítima. En ese punto, Joe no está luchando contra su reflejo, ya lo integró. No actúa desde el conflicto, actúa desde la coherencia interna. Y esa coherencia, aunque esté construida sobre distorsiones, es lo que le permite avanzar sin detenerse. Eso es lo verdaderamente peligroso, no es el impulso, sino la estabilidad del impulso. Hasta ahora hemos hablado de lo intenso y romántico que es Joe, pero hay algo más incómodo. La serie funciona porque nosotros funcionamos, porque escuchamos su voz durante minutos enteros sin apagarla, porque entendemos su razonamiento antes de condenarlo, porque aunque no aprobemos lo que hace, nos resulta interesante como lo explica. Y ahí empieza la pregunta que no es tan cómoda. ¿Por qué su lógica nos parece tan convincente? ¿Por qué su intensidad puede confundirse con profundidad? ¿Por qué su vigilancia puede parecer dedicación cuando está envuelta en palabras suaves? Joe no solo seduce a sus víctimas, seduce al punto de vista. Y nosotros lentamente aceptamos ese punto de vista durante horas, nos acomodamos en su versión, nos dejamos guiar por su interpretación, nos celebramos el encierro, pero escuchamos la explicación completa antes de sentir rechazo. No defendemos el asesinato, pero esperamos entender el contexto, y ese pequeño retraso moral ya es suficiente, porque el mal que se cree bueno no necesita aprobación inmediata, solo necesita tiempo para explicarse, y cuando una explicación es elegante, articulada y emocionalmente coherente, baja nuestras defensas. La pregunta no es por qué Joe existe, la pregunta es por qué su voz nos resulta tan fácil de tolerar. Porque estamos dispuestos a escuchar al narrador incluso cuando sabemos que está distorsionando todo, porque tal vez el mecanismo no sea exclusivo de un personaje, tal vez todos tenemos una voz interna que suaviza lo que hacemos, que justifica lo que nos conviene, que convierte decisiones cuestionables en actos razonables. Joe no inventó esa voz, solo la llevó al extremo, y reconocer eso es mucho más incómodo que señalarlo a él. Joe no es aterrador porque mate, es aterrador porque su versión suena razonable, porque no grita, no se descontrola, no se presenta como villano, se presenta como alguien que solo hizo lo necesario. Y esa frase, lo necesario, es una de las más peligrosas que existen. Joe no inventa una lógica nueva, la estiliza, la dramatiza y la convierte en un argumento. Y cuando algo puede defenderse con suficiente convicción, deja de parecer monstruoso y empieza a parecer comprensible. Y lo comprensible siempre es más fácil de tolerar. Si Joe no fuera atractivo, ¿lo habríamos escuchado igual? Si la historia estuviera contada por quienes terminaron en la jaula, ¿seguiría pareciendo intenso y no alarmante? ¿Dónde termina la intensidad y empieza el control? ¿En qué punto el me importas se transforma en te vigilo? ¿Y cuántas veces una buena explicación nos hizo bajar la guardia? Porque todos tenemos una voz interna, una que suaviza decisiones, una que reorganiza recuerdos y una que convierte errores en circunstancias inevitables. La diferencia es que algunos la escuchan y otros la obedecen. Joe se creyó el bueno. Y cuando alguien se cree el bueno, puede hacer casi cualquier cosa sin sentirse el villano. Esto fue todo por hoy, amiguitos.
Cuídense de sus exes, a menos que ustedes sean los tóxicos, ahí les recomiendo que vayan a pedir ayuda. Y antes de que se vayan, recuerden, si el mal siempre viene acompañado de una explicación, quizás el verdadero peligro no sea lo que hace, sino lo bien que aprendimos a justificarlo. ¡Chao!